Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al Encuentro Nacional de Lectura en colaboración con diversas instancias. El Departamento de Lenguas de esta facultad, la Facultad de Filosofía y Letras, ha organizado. Entre estas instancias se encuentra el CEPE, quien nos acompaña el día de hoy, a quien agradecemos enormemente su compromiso y entusiasmo. Así también nos acompaña el Colegio de Letras Modernas, que representa el día de hoy el doctor Ibarra. Bueno, entonces les agradezco enormemente su participación en esta primera mesa que abre el ciclo de ponencias de este primer encuentro nacional de lectura. La mesa de hoy se titula Pautas y prácticas para la comprensión de lectura, y esta mesa está conformada por la maestra Claudia Cárdenas Sosa, la maestra Sandra Luz Cruz Iturribarrio y el doctor Fernando Ibarra Chávez. Y por mi parte, mi nombre es Cintia Lerma Hernández, soy profesora de comprensión de lectura en francés de este departamento de lenguas. Bueno, muchísimas gracias. Antes que, bueno, de cederle la palabra, solo quisiera decirles que los títulos de sus ponencias me resultan muy evocadoras, y de forma personal, desde mi experiencia como profesora de comprensión de lectura en francés, me emociona mucho poder estar aquí, poder escucharles, y me parece que ya cada uno de esos títulos de sus ponencias anuncia ya cómo la forma en que, en tanto que profesoras, siempre estamos imaginando formas para poder acercar los textos a las y los estudiantes, a partir de la adaptabilidad de los textos, del placer, y a partir de pensar, como en el caso del doctor Ibarra, en un género literario en específico, cómo lograr esta inmersión en las letras. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Eh, Vamos a comenzar con la maestra Sandra Luz Cruz, quien está adscrita al Centro de Enseñanza para Extranjeros de esta universidad desde hace 29 años. La maestra Sandra Luz Cruz está enfocada en la enseñanza de español en distintos niveles, así como al área de evaluación de la misma lengua. La maestra Sandra Cruz nos va a presentar hoy. El título de su ponencia es Pautas para la adaptación de textos que faciliten la comprensión lectora. Muchísimas gracias por su participación, y le cedo la palabra a maestra Cruz. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a intentar compartir mi pantalla. ¿La ven ahí? Sí, está perfecto. Lo vemos muy bien. Perfecto. Bueno, pues como ya lo comentaron, la idea es platicar de manera muy general, porque el tema es muy rico y habría que detenernos mucho, pero de manera muy general voy a hablar sobre las pautas para la adaptación de textos que faciliten la comprensión de lectura. Durante muchos años, los investigadores se han preguntado sobre la comprensión de lectura en una segunda lengua. ¿Qué tipo de textos deben utilizarse? ¿Deben ser textos auténticos pero manipulados, escritos con un propósito específico? ¿Cómo debemos evaluarla? En fin. De estas inquietudes han surgido varios estudios, como los de Solé o de Cooper, quienes encontraron que las actividades como las preguntas de comprensión, de búsqueda de información específica, etcétera, superan casi en su totalidad a las dedicadas a enseñar, que las estrategias dirigidas a fomentar la lectura, como activar conocimientos previos o establecer objetivos, clarificar dudas o predecir, son poco frecuentes, y que las preguntas de contenido dan un panorama general de lo comprendido. Sin embargo, hay preguntas que pueden resolverse incluso sin comprender la lectura. En resumen, que por lo regular los ejercicios y la evaluación se centran en actividades aisladas de niveles bajos, y nos olvidamos de aquellas que requieren niveles más altos, como dar soluciones a un problema, hacer hipótesis previas a la lectura y confirmarlas o desecharlas, justificando, por supuesto, estas respuestas, anticipar la actuación de un personaje, el reconocimiento de información explícita, etc.
Es decir, nuestros ejercicios generalmente van encaminados a la localización de información en un texto y a la comprensión de vocabulario, lo cual no sería inapropiado si el propósito del alumno y de la enseñanza fueran exclusivamente esos y si además los textos escogidos para ello fueran de interés y utilidad para nuestros estudiantes. De tal manera que lo primero que tenemos que hacer es definir cuál será el objetivo de la lectura para poder escoger y adaptar el texto. De acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, las actividades de comprensión en esta habilidad pueden ser desde buscar información específica en textos breves para un nivel A1, comprender instrucciones sencillas en un nivel A2, reconocer ideas principales para un nivel B1, comprender instrucciones extensas y complejas en un nivel B2, identificar detalles sutiles que incluyan actitudes y opiniones tanto implícitas como explícitas para C1, o bien comprender de forma crítica prácticamente cualquier forma de lengua escrita en el nivel C2, entre muchas otras actividades de la comprensión de lectura. Cabe aclarar que al apegarme al marco, estoy adoptando un enfoque centrado en la opción y en el uso de la lengua, es decir, un enfoque comunicativo. Una vez definido nuestro objetivo, debemos seleccionar, crear o adaptar nuestro texto y para hacerlo debemos tomar en cuenta antes que nada el interés y el nivel de nuestros alumnos. Para conocer sus preferencias, podemos aplicar un sencillo cuestionario en el que le preguntemos directamente a los alumnos cuáles son sus preferencias de lectura. Además, sugiero evitar temas como contenidos de carácter político, religioso y sexual de cualquier tipo, contenidos que puedan afectar negativamente la sensibilidad emocional del candidato o herir sus sentimientos, especialmente aquellos que tienen que ver con hechos luctuosos, tales como accidentes, enfermedades, complejos, fobias o cualquier otra condición física o psíquica susceptible de ser estigmatizada. Materiales que puedan inducir o crear imágenes negativas o estereotipadas de cualquier país, grupo o comunidad social, religiosa, académica, cultural, lingüística, etc. Por eso muchos alumnos llegan al CEPE esperando encontrar puertitas de cantina en todo México o personas vestidas de charro y ya hace mucho esto no aplica, digámoslo así. Debemos tomar en cuenta también la longitud y el tiempo del que disponemos, la complejidad lingüística, por ejemplo, si hay ambigüedades, negaciones múltiples, uso de refranes, y que es tan importante tomarlo en cuenta como la simplificación, pues un texto demasiado sencillo dificulta también la lectura. ¿De qué manera? Al no tener, por ejemplo, elementos reiterativos, se reducen las posibilidades de encontrar el significado de una palabra desconocida. Si el alumno está familiarizado con el género de la lectura, podrá hacer más predicciones, comprender estructuras, en fin. Christine Nuttall nos dice que un texto debe ser interesante para la mayoría de los estudiantes. Sabemos cuáles son los intereses porque hicimos un cuestionario, pero también es recomendable que los textos tengan información vigente porque permiten al alumno poder identificar muchos de los elementos de la lectura y darles un sentido real. Por otra parte, nos dice Nuttall que el contenido debe ser apropiado a la edad y al nivel de los alumnos. Es conveniente, por ejemplo, que las tareas se centren en actividades o situaciones que les sean familiares a los alumnos. Así, si nuestra tarea es para secundaria, por ejemplo, será más fácil que el alumno se identifique con un diálogo en el que el alumno no pudo entregar una tarea a tiempo que con una situación en la que tenga que llevar a su hijo enfermo al médico. Por otra parte, antes de elegir un tema, debemos preguntarnos qué habilidades o conocimientos nos permitirá desarrollar. Esto va de la mano con nuestro objetivo. Si he pensado utilizarlo para algún tema gramatical, digamos para futuro perifrástico, no voy a emplear una narración en pasado. Si el texto es auténtico, el alumno se sentirá más motivado al darse cuenta que puede leer los mismos textos que un nativo hablante y comprenderlos.
lo que no implica que no podamos adaptar el vocabulario y las estructuras gramaticales, además de modificar su longitud si es que lo consideramos necesario. La cantidad de palabras desconocidas en una página no debe ser mayor al 5%. Sin embargo, menciona Nuttall que si la actividad que se piensa desarrollar es muy sencilla, podrán llevarla a cabo aunque tengan escasos conocimientos lingüísticos. Esto implica que de 100 palabras, únicamente 5 pueden ser nuevas y ninguna debe estar por encima del nivel. Es decir, si el texto es para un B1 del marco, puede haber palabras de A1 a B1, pero no palabras de B2. Esto principalmente en un examen, pero en las actividades que hacemos durante la clase, las reglas cambian ya que estamos presentes para poder aclarar las dudas de léxico o de gramática que pudieran surgir. Claro que los textos deben ser lo más apegados posibles al nivel de nuestros estudiantes. Por otra parte, las estructuras gramaticales complejas no representan un problema si el alumno tiene conocimientos del tema, si tiene una buena experiencia como lector o si tiene mucho interés en el tema. Que tenga conocimientos del tema implica que deben ser acordes al nivel y nuevamente debemos manipular los textos para que pertenezcan a ese nivel. Así pues, el profesor debe especificar de manera clara las tareas acordes con el objetivo antes de la lectura. Estar atento a lo que ocurre con todos y cada uno de los alumnos para poder solucionar los problemas cuando surjan. Es decir, podemos llevar revisado el vocabulario y saber o creer tener una hipótesis de cuáles serán las palabras que son las que van a causar problema a nuestros alumnos y llevar preparadas ya las respuestas para cuando surjan las preguntas. Motivar a los alumnos y hacerlos sentir capaces de leer, graduar los textos, explorar los conocimientos previos, explorar sus intereses y actitudes ante la lectura. Un lector que en lengua materna no lee, difícilmente lo hará en una lengua extranjera también. El maestro debe retirar progresivamente su ayuda, no dar secuencias fijas de tareas, a enseñar a encontrar las ideas principales, observar, planificar y auxiliar para saber qué evaluar. Otra de las interrogantes es qué debemos hacer con las frases hechas, como a tontas y a locas, los refranes, por ejemplo, por esperar al de a caballo, se le fueron los de a pie, las palabras y frases cortadas, como ven para acá, y expresiones muy locales, como le llovió en su milpita. Contrario a lo que se ha pensado de este tipo de estructuras, contrario a lo que se ha pensado de que este tipo de estructuras puede ser un impedimento para la comprensión de lectura, el hecho de tenerlas en contexto ayuda a comprenderlas mejor. ¿Cuántas veces no hemos intentado explicar en clase un refrán sin conseguirlo debido a la falta de contexto? Y muchas veces por el desconocimiento total de la situación en que se puede aplicar. En cambio, en el siguiente ejemplo, podremos ver cómo la frase écheme un torito se puede explicar con facilidad con la ayuda de contexto. Se trata de un libro de Claudia Celis, donde habitan los ángeles, que normalmente se lee en secundaria, y es un pasaje donde un tío que es médico y además presidente municipal de un poblado, le pide a su sobrino que le guarde un listado de medicamentos que debe comprar. El chico entra al estudio del tío y sin pensar mete la lista en un folder en el que estaba el discurso que este hombre había preparado para leerlo al gobernador. El niño es quien relata y dice así. Mi tío fue al palco de oratoria y comenzó la lectura de su discurso. Señor gobernador, damos a usted la más cordial bienvenida, bla, bla, bla. Nos sentimos honrados con su presencia y bla, bla, bla. Hemos trabajado con ahínco para bla, bla, bla. Un futuro más prometedor, bla, bla, bla. Dio la vuelta a la hoja. Ativan, Valium, Mogadón, Pasiflorina. Lo miramos sorprendidos. Él se aclaró la garganta y siguió. ¿Para qué nos sirven estos medicamentos? Para dormir, para tranquilizarnos. Pero no es el camino correcto. Con ellos solo conseguiremos una paz interior momentánea, pasajera, artificial. No, distinguidos compañeros.
Lo único que nos puede llevar a la tranquilidad verdadera es el actuar con justicia y honestidad en todo momento, bla, bla, bla. Volvió la hoja, me echó una mirada fulminante y siguió leyendo el discurso. Al terminar la ceremonia, fuimos al recorrido y luego a la casa a comer. En cuanto entramos, mi tío me llamó aparte. ¡Qué bueno es usted para guardar papeles! Pensé que si no inventaba algo rápido, me iba a ir muy mal. Lo hice a propósito, tío. ¿Cómo dice? Se sorprendió. Quería ver cómo salía usted del paso. ¡Qué bárbaro, tío! Lo felicito. De veras lo felicito. Puso cara de presunción y habló con voz petulante. Claro, niño, ¿qué esperaba? Écheme sus toritos cuando quiera. Este libro lo trabajo con mis alumnos extranjeros en nivel 1 y no lo adapto para nada. El ejemplo está tomado más o menos de la mitad del libro, por lo que los alumnos ya conocen bastante a los personajes y les resulta fácil comprender sus reacciones. Ahora bien, ¿cómo adaptar los textos? Ya tenemos textos que son de interés de nuestros alumnos, que nos parecen éticos, que funcionan para nuestro objetivo, pero es necesario nivelar la extensión, la gramática y el léxico. En cuanto a la extensión, podemos basarnos en la propuesta del examen del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, CIELE, en donde para el nivel 1 se sugieren textos de 40 a 80 palabras, para A2 de 250 a 300, en B1 de 300 a 360 palabras, en B2 de 460 a 560 y en C1, porque hasta ahí llega el examen, de 375 a 425. Esto es solo una lectura, porque como les ponía el ejemplo del libro anterior, se va trabajando durante todo el curso, capítulo por capítulo. Los capítulos son muy pequeñitos, entonces es fácil poderlo trabajar. Si bien la extensión es menor, la última, al nivel B2, de 375 a 425, se trata de textos evidentemente mucho más complejos. Para nivelar la gramática y el léxico, usamos el plan curricular del Instituto Cervantes, que podemos consultar en la liga que tienen ahí en pantalla. Los inventarios que usamos son, bueno, evidentemente el de gramática para gramática, en funciones, todas las actividades comunicativas, y para el léxico nos basamos en nociones generales y específicas. Como les decía, el tiempo es breve, pero voy a presentar un video muy pequeñito que de manera muy general nos muestra cómo podemos usar el plan curricular. Este video lo hice yo para uno de los módulos de nuestros diplomados. Espero que se oiga bien. Si no, por favor, les agradecería que me lo hicieran notar. Maestra Cruz, no se oye aún nada, ¿eso es normal? A ver, voy a ver cómo puedo compartir también el sonido, que quizás ese es el problema. Sí, Sandra, creo que tienes que darle un clic antes de compartir en el sonido. ¿Dónde, Claudia? Dale en compartir pantalla. Sí. En la primera que te sale dice compartir sonido. Dale clic hasta abajo a la vista. Sí, ya, perdón, muchas gracias. A ver.
Listo, vamos nuevamente y me dicen. Sale muy bien. Como recordarás, el P6C se encuentra dividido en 3 tomos, A1 y A2, B1 y B2, C1 y C2, los cuales puedes consultar en la siguiente dirección electrónica. Una vez en la página, ubica las siguientes secciones: nociones generales, nociones específicas. Estas secciones son las que corresponden al léxico. Ya que estás en cualquiera de los inventarios de nociones, dirígete a la parte inferior de la página y presiona las flechas para moverte al inventario. Dentro de los inventarios, puedes usar las flechas marcadas para ir del tomo A al B o al C y viceversa. Presiona las teclas Ctrl+F en Windows, CMD+F en Mac para que aparezca el buscador y coloca la palabra que quieras. Si la palabra anotada no se encuentra en ese nivel, cambia a los otros niveles para seguir buscando. En el nuevo nivel, presiona las flechas hacia arriba o hacia abajo. Si la palabra pertenece al nivel, se verá resaltada en el nivel correspondiente. Deben poner atención especial al contexto en que aparece la palabra. Todos sabemos que el uso del verbo ser en ser vegetariano no es el mismo que en ser de Francia. La palabra boca, por ejemplo, solamente aparece como boca de metro, pero no como parte de la cara, como pelo, ojo, nariz, que pertenecen al nivel A1. El lugar correcto para clasificarla deberá ser A1 por asociación. Como sabemos también, además, en el marco común se habla de ámbitos, el ámbito público, personal, académico, en fin. Entonces, volviendo a la edad y a los intereses de nuestros alumnos, podemos recurrir al marco y al plan para ver cuáles son los temas que nos sugieren para los distintos niveles, y con base en el léxico que está presentado ahí, podremos escoger nuestros textos para que queden de una manera más adecuada. Les comento nuevamente, el tiempo era muy corto, pero esos son algunas sugerencias para adaptar nuestros textos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Cruz. Me parece, me hace mucha resonancia estas reflexiones con las que empezó usted su intervención, donde uno de los desafíos más grandes que uno tiene como profesor de comprensión de lectura es que las actividades propuestas no sean actividades aisladas, sino que tengan que ver estrechamente con la vida de las y los estudiantes. Y vemos que esta adaptabilidad de los textos requiere verdaderamente un trabajo muy laborioso de parte de nuestra, de profesoras, profesores, pero que va enriqueciendo nuestro banco de materiales. Y yo creo que también uno de los desafíos, uno de los desafíos y necesidades es poder ir sociabilizando estos trabajos individuales para poder enriquecer y completar con el trabajo laborioso de otros colegas. Muchísimas gracias, maestra Cruz. Voy a dar ahora a ceder la palabra a la maestra Claudia Cárdenas Sosa. La maestra Cárdenas está igualmente adscrita al Centro de Enseñanza para Extranjeros, como es profesora. Ella ha dirigido diversos diplomados y ha coordinado el Departamento de Español, y asimismo ha participado en la elaboración de diversos materiales para la enseñanza del español para extranjeros. El título de su ponencia es un material de lectura para estudiantes de L desde la perspectiva del placer. Muchísimas gracias, maestra Cárdenas, y le cedo la palabra. Buenos días a todos. Bueno, yo voy a comenzar directamente, exactamente por la misma razón que Sandra, el tiempo.
el título de la ponencia es un material de lectura, porque seguro hay millones, uno más, ¿no? Pero este material para trabajar la comprensión de lectura es un material elaborado para un curso de 18 horas para el nivel B1 del marco común de referencia. Voy a ser más específico, ¿no? Es una asignatura complementaria de las clases de español que tenemos en el CEPE y se inserta en un grupo de clases que se llama Prácticas de Habilidades Lingüísticas. Cada lectura está planeada para 3 horas aproximadamente, que en el esquema del Centro de Enseñanza para Extranjeros son dos sesiones de 90 horas. Este es un curso eminentemente práctico, lo que quiere decir que se lee en la clase. No es algo que se deja de tarea, regresamos a comentar, no, se lee en la clase. Y esto tiene que ver con dos cosas, con nuestro tipo de público y con el concepto de darle a la lectura y también he hecho material de escritura, a estas habilidades, darles un tiempo y un espacio específico. No para que los alumnos se lo roben en el transporte, no, para que se concentren y tengan ese espacio destinado para leer. Una de las razones para leer en la clase es, como había dicho, que nuestros estudiantes son aprendices de una lengua extranjera o L2. Esta circunstancia ha determinado la selección y el tratamiento de los textos. También es importante señalar que este material que yo propongo no son textos académicos, ni literarios, ni especializados. Son esencialmente de divulgación, lo que está en consonancia con la naturaleza de nuestro centro, en donde se enseña un español general y cultura, básicamente cultura mexicana. El objetivo de este material es que los estudiantes empiecen a leer textos de una longitud de entre 450 y 800 palabras, aunque hay algunas lecturas más largas y complejas. Eso depende del grupo, ¿no? Pues es una lectura suficientemente extensa como para que se pueda desarrollar un tema y al mismo tiempo lo suficientemente larga como para que sea un reto para los estudiantes, ¿no? El otro objetivo es que los estudiantes, particularmente los que están en inmersión, se hagan de cierta información cultural de la vida cotidiana de los mexicanos. Este material está dirigido a un público de estudiantes que hayan completado los contenidos del nivel A2. Y en nuestro programa, tenemos un programa, el Centro de Enseñanza para Extranjeros, es de español 2, los alumnos que hayan completado el nivel 2 de 8 niveles del CEPE, ¿no? Y que abuelo de pájaro quiere decir que estos aprendices saben expresar ubicación en el espacio, acciones presentes, futuras y pasadas, puntuales y habituales, descripciones, estados subjetivos, opiniones de forma sencilla, entre otros temas. Estas funciones llevan aparejadas una gramática y esa gramática es una herramienta suficiente para que puedan abordar textos sencillos y sobre asuntos cotidianos si contienen vocabulario muy frecuente o relacionada con el trabajo. Esa es la descripción del marco del nivel 2 del A2 del nivel A2 del marco. Para la selección de textos, mi criterio fue la respuesta a qué les interesa, qué les da curiosidad, qué vale la pena hacerles notar a mis estudiantes extranjeros. Y la verdad es que espero haber sido una buena alumna de ellos, pues ellos me han enseñado a ver mi país y mi cultura con sus ojos y me han permitido ayudarlos a entender aspectos de la vida cotidiana interesantes y distintivos que sin su curiosidad pasan desapercibidos. Así, las lecturas de este material son aspectos interesantes y casi siempre únicos del país. Claro, interesantes desde una perspectiva, ¿verdad? Como la gastronomía, la fauna y el entorno natural de México.
Los temas son muchos, ¿no? Pero entre esos yo puedo decir el Jardín Botánico de la UNAM, quesos mexicanos, el ajolote y un proyecto de la UNAM que se llama Refugio Chinampa, o el pan dulce mexicano, entre otros temas. En este sentido, los textos se vuelven informantes de la cultura mexicana, lo que añade el factor de interés, ¿no? Los alumnos tienen curiosidad. ¿Cuáles son las características de estos textos que propongo? Todos son textos de divulgación, todos, tomados de periódicos o revistas en papel o electrónicas. Como ya mencioné antes, de una extensión de entre 450 y 800 palabras, lo que posibilita, por un lado, el desarrollo de un tema de manera completa, aunque no exhaustiva. Y por otro lado, desde la perspectiva lingüística, es una longitud que permite desarrollar de manera natural relaciones sintácticas, oracionales y léxicas, como cohesión y de coherencia, que es fundamental para leer, ¿verdad? Es muy difícil encontrar textos que respondan a las necesidades de un nivel elemental y así de específico. Sin embargo, la hipótesis de Stephen Krashen del input más uno, que significa, y cito textual, el aprendiente solo puede adquirir una lengua segunda o lengua extranjera cuando es capaz de comprender un caudal lingüístico, a eso le llama input, que contenga elementos o estructuras lingüísticas ligeramente superiores a su nivel de competencia actual. El input es comprensible gracias a la información proporcionada por el contexto, la situación, los factores extralingüísticos y el conocimiento del mundo. A eso, sobre eso está basada esta hipótesis del input más uno. Con este concepto en el trasfondo, los estudiantes se encuentran con estructuras gramaticales un poco más complejas que las que saben, pero no se les pide que la usen, simplemente que las incorporen a su flujo de lectura. Y el papel del profesor, para eso estamos ahí, es explicar la expresión que contiene esa estructura. Lo mismo sucede con el léxico, en el entendido de que los lectores estarán expuestos a palabras que conocen y usan y a otras que se integrarán a su léxico pasivo. Esta propuesta de trabajo cuenta con la información que, como señala Krashen, ofrece el contexto, los factores extralingüísticos y el conocimiento del mundo del lector. Esta interacción entre el texto y el lector es una parte muy importante del proceso que propongo. Lo que leen los estudiantes son textos con muy poca intervención. La adecuación que se hizo fue sobre todo a la extensión. Algunos textos eran muy interesantes, pero muy largos, y hubo que recortarlos un poco, y también se intervino poco con el léxico, de tal suerte que no se hicieran grandes modificaciones, porque parte de los beneficios de leer es adquirir nuevo léxico, que es una de las razones por la que los estudiantes entran a las clases de comprensión de lectura. Los aprendientes se van a encontrar con textos escritos, todos con la variante mexicana, pues es en donde es la que van a escuchar y en la que están inmersos. La forma de trabajo se divide. La lectura se divide en 3 etapas, las tradicionales, prelectura, lectura y poslectura. Se llevan a cabo diferentes actividades. Esta interacción con el texto ha sido muy bien recibida por los estudiantes. Y lo esencial es que para completar las actividades, los estudiantes tienen que regresar una y otra vez a la lectura para encontrar diferentes cosas, para hacer diferentes cosas, ¿no? Ahora, la primera lectura la realizan en su casa. Se les entrega solo el texto sin las actividades, con la idea de que los estudiantes busquen las palabras que no conocen. Y esta tarea fue pensada después, ¿no? Resultado de la experiencia, particularmente para los estudiantes de China, de Corea y Japón, para que ellos en su casa, a su ritmo, con sus libros, encuentren las palabras. Pues sabemos pues que nuestros alumnos prácticamente traducen todo el libro, sobre todo los chinos y los coreanos, ¿no? Y así, una vez que ellos ya hicieron una primera lectura, llegan al salón de clase para poder incorporarse a un ritmo
que es un poco pues más rápido de lo que ellos pueden hacer si no leen antes, ¿no? Desde luego no es una tarea obligatoria, pero en general suelen hacerlo, porque son estudiantes muy disciplinados, ¿no? Y ahora quiero compartir si tengo tiempo, quiero compartir la presentación, digamos, de un poco del material. Creo que tengo que ampliarla y F5, ¿no? Este material, este fragmento que van a ver se llama Los quesos mexicanos, ¿no? En la clase, la fase de prelectura generalmente tiene una actividad oral, como pueden ver aquí. Empiezan preguntando el nombre a 2 o 3 compañeros, depende del número de estudiantes, y son preguntas muy simples que tienen como objetivo como contextualizarlos en el tema, ¿no? Y las respuestas pueden ser cortas o medianas, depende de qué tan comunicativos sean los jóvenes, ¿no? Después hay un trabajo, en esta lectura hay un trabajo de léxico. Entre todos tienen que hacer una lista de palabras que están relacionadas con la palabra leche. La idea es, claro, queso, mantequilla, cuajar, leche de vaca, etcétera, etcétera, y vamos ahí un poco ayudando, ¿no? En la prelectura, el objetivo central es activar esquemas y un poco de trabajo de léxico. También se familiariza el estudiante con cifras, lugares, expresiones, en fin, también con el contexto en donde aparecen los textos, como quién lo publicó, cuándo se publicó, en dónde se publicó, etcétera, etcétera. Después viene la fase de la lectura. Lo que tienen que hacer es leer e ir marcando, sin detenerse mucho, pero ir marcando las palabras o las expresiones que no sepan. Bueno, quiero que noten, por favor, que aquí tiene un resaltado la palabra cotidiano, ¿no? Y esta lectura se va a hacer en voz alta. Vean aquí los resaltados, sin embargo, posee, no obstante, amparado. Y va a ser en voz alta por 2 razones. Una sería la segunda lectura completa que harían, aunque en la prelectura se familiarizaron con fragmentos del texto. Yo sé que la lectura en voz alta ha sido muy desaconsejada, por los estudiosos de la lectura y del proceso lector. Sin embargo, mi experiencia me ha enseñado que, por un lado, leer en voz alta, no la primera vez, recuerden, esta es la segunda o tercera vez que se acercan al texto, nos ayuda a que la velocidad sea acorde con todos. Nada de que yo ya terminé y me pongo a dibujar, no, todos vamos con el mismo ritmo que en general se comparte porque es un nivel muy semejante entre todos. Y centramos nuestra atención al hecho de leer, a leer realmente. Por eso la lectura en voz alta. Después viene la postlectura. Ahí es donde se encuentra la mayor parte de las actividades. Los alumnos tienen que regresar constantemente al texto después de haber leído, ¿no? Estas son algunas actividades de la postlectura, ¿no? Como cuál es el tema del texto, cómo clasificaría la información del texto, no lo leyeron ustedes, pero bueno, sí el tema general es el texto, es el queso, perdón, pero luego viene la historia del queso, cómo llegó a México, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que decidir qué tipo de artículo es, si es útil o no, y bueno, varias cosas, ideas principales, ideas secundarias, y luego este es, por ejemplo, un trabajo con el léxico. Dice, localiza en el texto las palabras que tienen el mismo significado que las que están en la lista y anota si son verbos, sustantivos o demás. Y habíamos comentado que les pedí, por favor, que vieran las palabras resaltadas. Aquí tenemos la palabra diario. Ellos tendrían que encontrar en el texto su sinónimo, que es cotidiano, en qué línea está y qué categoría gramatical. Si se dan cuenta, pero está repetido 3 veces. ¿Por qué? Porque en el texto aparece, sin embargo, no obstante,
y me parece que aunque. Y tienen que poner su equivalente en qué línea y en qué categoría gramatical es. Y al final vamos a hacer una reflexión sobre estos nexos. Ese es un trabajo con la lectura. Después, trabajo individual. Revisa en el texto cómo se describen los textos. Y ahí tenemos conceptos como sabor, textura, color, etc. Y elige una o dos descripciones, la tienen que describir. Ellos tienen 4 descripciones de textos. Ahora recuerda el sabor de algún queso o alguna fruta que te guste y descríbela. Después compártela con el grupo de forma oral. Claro, previa revisión de los compañeros o del profesor, etcétera, para que sea lo más fluido posible. Y otra actividad es, ninguna de las imágenes del texto tiene pie de foto. Obsérvalas otra vez. Con la información de la lectura y tu experiencia, escribe un pie de foto de una frase completa. Tiene que ser inventada por ti y puedes comparar con quesos que tú conozcas. Y aquí es una información, ¿no? De si estás en México y te gusta el queso, ve a un mercado y compra un poco de queso para probar. Puedes pedir desde 100 gramos. Algunas veces te dan una prueba, es decir, te ofrecen un pedacito de uno o varios quesos. Acéptala. Bueno, este es el tipo de actividades que hacen con la lectura. Por un lado, vierten su experiencia del mundo, su experiencia sobre México, y si no la tienen, pues van y la buscan. Todo desde esta idea de tener interacción con el texto y de que el texto no es lo único que nos aporta información, sino nosotros también llevamos la experiencia, nuestra experiencia vital al texto. De esta manera, escribir pie de fotos, etcétera, se vuelve a reciclar es el léxico, ¿verdad? Y ustedes dirán, bueno, esta manera de trabajar, ¿para qué sirve? Pues pretende ayudar al estudiante extranjero a pasar de la etapa de una lectura mecánica en la que su prioridad es decodificar cada palabra a una etapa de comprensión de lo que lee. Y dirán, ¿y dónde está el placer? ¿No? Bueno, el placer está en distintos momentos. Por un lado, el placer está en poder entender casi completamente, podría decir completamente, pero bueno, casi completamente el texto íntegro. El placer de entender es un gran placer. Y por otro, el hecho de que se den cuenta que es un texto que apareció, que es real, pues, y que está cercano a su entorno, a su cotidianidad. En pocas palabras, el placer es el placer de leer y de entender. Y yo con esto concluyo. Aquí hay un poco de bibliografía por si les interesa. Y bueno, con eso termina mi presentación. Muchísimas gracias, maestra Cárdenas. Me parece que una propuesta didáctica que nos presenta un ejemplo concreto y formas concretas en cómo se proponen actividades a los estudiantes siempre abre posibilidades a las colegas, a los colegas de poder imaginar formas propias y como de apropiarse de esas propuestas. Y bueno, me parece que también se complementa muy bien con lo que nos había presentado anteriormente la maestra Cruz, de qué hacer con la lectura, no asumirla como un hecho aislado, sino que se incluye como una experiencia, y esta vez de una experiencia de alguien que está inmerso en una cultura distinta. Muchísimas gracias, maestra Cárdenas, por su participación. Y para finalizar, voy a ceder la palabra al doctor Fernando Ibarra. El doctor Fernando Ibarra está adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras como profesor de carrera, en donde imparte cursos de investigación, teoría crítica e historia literaria en la licenciatura de Letras Modernas, así como también en el posgrado de Letras. Maestro Ibarra, muchísimas gracias por su participación y le cedo la palabra. Muy bien, pues bueno, agradezco mucho a la Facultad de Filosofía y Letras por promover esta oportunidad
de compartir nuestras experiencias como docentes en un área tan simple y a la vez tan compleja como es la comprensión de lectura. Este encuentro permite que nos acerquemos al problema desde varias perspectivas, pues no es lo mismo hablar de comprensión de lectura en contextos infantiles que en ámbitos universitarios, y tampoco nos enfrentamos a los mismos tropiezos cuando la comprensión de lectura forma parte de las 4 competencias básicas en la adquisición de una segunda lengua que cuando se trata de comprender un texto escrito en la lengua madre del lector. A partir de mi experiencia como profesor de literatura en lengua italiana y de literatura en lengua española, desde hace un par de décadas he notado que hoy en día existen algunas dificultades que tal vez en el pasado no eran tan relevantes, sobre todo en el salto cognoscitivo que implica tratar el asunto de la comprensión de lectora como un elemento de naturaleza lingüística en relación con la misma competencia, pero desde el ámbito de lo literario y de lo cultural. Como parte de los cursos iniciales del plan de estudios de la licenciatura en Lengua y Literaturas Modernas de la UNAM, está contemplado un curso destinado al análisis de textos poéticos y pues bueno, a pesar de que se trata de cursos dirigidos al estudio de la poesía, el gran reto, por extraño que parezca, es la falta de herramientas de comprensión lectora en un gran porcentaje de nuestros alumnos de primer semestre. Dentro de los programas de estudio de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades, sí hay momentos en los que se debería tener un acercamiento al texto poético. Sin embargo, nuestros alumnos dan muestra de no contar con las habilidades necesarias para acercarse a la poesía. Particularmente, se nota un gran desconocimiento de la gramática española y su léxico, además de grandes lagunas en cuanto a cultura general. A esta situación debemos agregar que los interesados en estudiar literatura suelen tener experiencias de lectura, ciertamente, pero enfocadas en la prosa, no en los versos. El resultado de estas deficiencias incide directamente en la calidad y exigencia de los cursos, pues el docente universitario debe subsanar las carencias que vienen arrastrando a los estudiantes y además debe cubrir los contenidos del programa de estudio. Podemos entrar en materia partiendo de la motivación, señalando que nuestros estudiantes de letras suelen contar con muchos prejuicios también en relación con la poesía y con muy poca motivación. En general, cuando queremos saber cuál es la percepción del texto poético por parte de nuestros estudiantes, abundan los lugares comunes en los que se pone de relieve el carácter intimista de la poesía, con palabras como emociones, intimidad, introspección, expresión de uno mismo, sentimientos profundos y otros tantos que, si bien pueden estar presentes en varias poesías, no son necesariamente componentes esenciales ni comunes al texto poético en general. También es muy común que se considere que en relación con la prosa, el texto poético es, en esencia, de difícil comprensión. Pero no se supone que un egresado de bachillerato ha acumulado cientos de horas de experiencia lectora, donde ha alcanzado suficiente madurez para codificar textos científicos, filosóficos, históricos, expositivos, argumentativos y, bueno, literarios, obviamente. En realidad, sí. Aunque en nuestro sistema de aprendizaje se trata la comprensión de lectora como una habilidad lingüística que desemboca en otro tipo de competencias, pero que se olvida de las motivaciones que la originaron. Dicho en otras palabras, durante los primeros años de enseñanza, el conocimiento lingüístico tiene la finalidad de comprender distintos tipos de texto, pero más adelante, la comprensión de dichos textos no tiene la finalidad de adquirir más y mejores competencias lingüísticas, o al menos no de manera explícita. Al no existir este vínculo metarreflexivo, una vez que se han adquirido competencias mínimas de comprensión lectora, los aspectos lingüísticos que en la educación primaria nos permitieron comprender un texto, en la universidad nos impiden leer un texto poético. Como decía, hay prejuicios fuertemente vinculados con competencias lingüísticas. En este caso, carencias de conocimientos lexicales, gramaticales, derivadas incluso de prácticas de lectura muy incentivadas que persiguen fines extralingüísticos. Por ejemplo, recordarán que hubo una campaña hace poco tiempo de promoción de la lectura en la que se sugería leer 20 minutos diarios. O bien, cursos milagrosos donde se promete que uno será capaz de desarrollar ciertas estrategias de lectura con resultados sorprendentes. Y bueno, cito una publicidad que dice 100 páginas en 20 minutos y 100% comprensión. Lo que leías en una hora lo harás en 10 minutos.
30 años de experiencia nos respalda. Bueno, no pongo en duda la eficacia de estas iniciativas, pero hay que aclarar que estas estrategias se piensan para la lectura de textos de índole expositiva o descriptiva y resultan muy poco útiles si lo que uno pretende es acercarse a los elementos retóricos y literarios de una realidad textual. Haciendo cálculos rápidos, según lo que promete la publicidad citada, necesitaríamos poco menos de 1 hora para leer 100 años de soledad y unas 3 para leer los diálogos de Platón, comprendiendo al 100%. Evidentemente, la lectura superficial es muy adecuada para la comprensión de textos superficiales, pero cuando el texto exige competencias mayores y detona que nuestro cerebro ponga en relación varias esferas del saber para comprender un concepto, una línea o un verso, es decir, una lectura profunda, los 20 minutos diarios y las 300 palabras por hora son absolutamente obsoletos. En principio, se parte de la certeza de que el lector no debe perder tiempo buscando palabras en el diccionario y que estos textos están escritos con una claridad y una estructuración tan precisa que no requieren de ulteriores reflexiones por parte del lector. Los cursos universitarios de análisis de textos poéticos tienen, por el contrario, la finalidad de volver a conectar el conocimiento lingüístico con la competencia literaria como elementos indisociables. Cuando los estudiantes toman conciencia de esto, la resistencia al texto poético se transforma en un reto intelectual, donde el primer desafío es justamente vencer la barrera de lo lingüístico. Y para lograrlo, en ocasiones, lo único que se debe hacer es identificar el verbo principal, el sujeto y su predicado. Es muy satisfactorio ver cómo el rostro perplejo de los estudiantes cambia cuando un soneto de opaco hermetismo es iluminado con la transparencia y el brillo de la gramática. Una herramienta con la que siempre contaron nuestros lectores, pero que no sabían cómo y en qué situaciones emplearla. En cuanto al léxico, los estudiantes se percatan de la importancia de incrementar su vocabulario, pero no solo como poseedores de un significante y un significado unívoco, sino de la etimología, de las connotaciones que tienen y han tenido las palabras a lo largo de distintos momentos de su uso. Insisto, leer poesía exige una reflexión lingüística integral donde vencer los obstáculos lexicales y sintácticos puede ser el primer paso para una comprensión efectiva y verificable. De hecho, el ejercicio de paráfrasis es muy efectivo para evaluar el nivel de comprensión y sobre todo el nivel de conciencia adquirida por nuestros alumnos en cuanto a la competencia léxica y gramatical. Les diré que me gusta iniciar esta práctica con nuestro himno nacional y en serio, es increíble darse cuenta que este texto poético que hemos escuchado tantas veces en nuestra vida, una vez puesto en la mesa de análisis, se revela como el más incomprendido, al no comunicar nada inteligible con los verbos osare, con el verbo ciña o con palabras como bridón o plantas. Sin embargo, una vez entendidos estos vocablos, nos damos cuenta de que las dificultades para la comprensión se podían resolver con un diccionario y un poquito de reflexión sintáctica. Después de la gramática viene la retórica. Aquí también encontramos prejuicios y resistencias, desde atribuirle al término retórica connotaciones negativas en cuanto a artificio, insulso con tendencias al engaño, hasta potencialidades casi sobrenaturales, donde un sabio de la palabra es capaz de negar afirmando, de acusar defendiendo y de persuadir disuadiendo. Cuando nuestros estudiantes toman conciencia de que la figura retórica como ornamento estilístico o como estrategia discursiva se encuentra en los dichos populares, en la publicidad, en las canciones de amor, se rompe el temor a enfrentarla. Y cuando se analizan las figuras retóricas y se comprenden sus distintas funciones lingüísticas de manera lógica y predecible, nuevamente la comprensión del texto literario se vuelve un reto intelectual. Al menos yo, como profesor, me alegro cuando alguno de nuestros alumnos levanta la mano lleno de satisfacción porque logró encontrar el mecanismo compositivo de un hipérbaton o el elemento que hace efectiva una metáfora y además es capaz de explicarlo de manera clara y puntual, con sus nombres específicos. Aquí cabe aclarar que el análisis retórico de la poesía no debe ser la finalidad de nuestras clases. Me parece que durante varias décadas estuvimos fuertemente influenciados por los análisis derivados del formalismo ruso, donde el texto estaba en el centro. Ahora no.
Ahora considero que no debe ser el texto, sino la lectura, la que tendría que ser el foco desde donde parten los distintos niveles de análisis a que podemos someter un texto. Naturalmente, tratándose de la comprensión de un texto poético, la sintaxis, la gramática y la retórica, por esenciales que sean, no lo son todo. Los textos vienen acompañados de un contexto, de una circunstancia de creación, de la experiencia vivida por sus autores, de un proceso editorial, de una recepción, de una tradición y de otros tantos aspectos extralingüísticos que en ocasiones son los que verdaderamente nos ofrecen las claves de interpretación más adecuadas, pero también pueden ser los más complicados. Pongamos un ejemplo. En este famoso texto de Sor Juana nos dice: queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida Thais y en la posesión Lucrecia. Ciertamente, para verificar la comprensión del texto, vale la pena iniciar diciendo que se trata de cuartetos, de octosílabos, que hay un sujeto, un verbo, un complemento, una oración subordinada, otra coordinada, pero lo que realmente es relevante para poder decodificar los vocablos Thais y Lucrecia es tener un conocimiento mayor del mundo. O sea, ni la sintaxis, ni la gramática, ni la retórica nos pueden ayudar, sino nuestro bagaje cultural, en específico, en este caso, nuestro conocimiento de cultura clásica. Pues recordemos, Thais fue cortesana de Alejandro Magno, o sea, una antonomasia de mujer disoluta, mientras que Lucrecia es la antonomasia de la lealtad conyugal. Así, para pretendida Thais y en la posesión Lucrecia, nos está indicando dos actitudes que se espera que tenga la mujer cuando se pretende y la mujer cuando ya se casa. Se pensaría pues que esta dificultad cultural se encuentra sobre todo en la poesía antigua de los siglos de oro o incluso anterior, pero no es así. Mire, le cito ahora un verso muy sencillo de Carlos Pellicer que nos dice: el mar, la tarde, niños, recuerdos de Sorolla. Lo repito, el mar, la tarde, niños, recuerdos de Sorolla. Es solo un verso, en realidad sin ningún tipo de dificultad lexical o gramatical. Sin embargo, desconocer que Joaquín Sorolla fue un pintor que plasmó en sus cuadros la alegría de los niños jugando en la playa, eso sí que nos impide comprender realmente el verso. ¿Podemos decir que estos dos ejemplos representan poesía con alto nivel de dificultad? Pues en realidad no. Teniendo los conocimientos culturales adecuados, no solo se leen con facilidad, sino que se aprecia el tino de los poetas para apropiarse de las connotaciones de los personajes históricos que aparecen en sus versos. Para sobrellevar esta dificultad, la respuesta no la encontramos en un diccionario, sino en el mundo. Y aquí está el mayor de nuestros obstáculos. ¿Cómo podemos incrementar la competencia cultural de nuestros alumnos y sobre todo su interés por lo que ocurre en el mundo y lo que ocurrió? Es decir, tener un conocimiento, un interés por la historia, por la lengua y por la historia de la lengua. La escuela ayuda mucho, sobre todo los ciclos de formación integral como la secundaria o el bachillerato, pero el porcentaje mayor depende de la experiencia de vida de cada individuo. Como profesores, a veces nos sentimos impotentes al no poder incidir directamente en este aspecto. Y debo decir que en las últimas 2 generaciones a las que les he impartido clase, he notado que las deficiencias en la competencia cultural global de nuestros jóvenes son muy notables. Y el ejemplo más claro lo veo cuando los interrogo acerca de los dioses griegos, su nombre romano y sus atributos. Esa cultura general que se amasaba desde nuestras lecturas en los libros de texto gratuito y se reforzaba con el cine, la televisión y los distintos materiales de lectura que llegaban a nuestras casas, ahora ya no está presente o no de la misma manera en nuestras jóvenes generaciones. Y lo mismo ocurre si nos referimos a la cultura judio-cristiana. Si queremos enseñar historia del arte barroco a nuestros jóvenes, primero hay que darles un curso de cristianismo, porque resulta que muy pocos de ellos tuvieron aquella educación bíblica que en el pasado se adquiría asistiendo al catecismo, antes de la primera comunión. Y no tocó el hecho de haber cursado el bachillerato en línea debido a la pandemia, porque esto daría lugar a otra ponencia, y tampoco me detengo en la influencia de redes sociales o de streaming, aunque sabemos que también tienen una influencia muy relevante en la educación global de nuestros jóvenes.
En mi experiencia, impartir cursos de comprensión de lectura poética son altamente satisfactorios porque el salón de clase se transforma en una comunidad hermenéutica, en donde el conjunto de competencias individuales permite establecer una relación dialógica con el texto y con el grupo, y en consecuencia tomar conciencia de las herramientas indispensables para comprender el texto y de la posibilidad de interpretarlo de maneras distintas. Así, sorteando las dificultades de comprensión que el texto poético impone, los alumnos desarrollan competencias que les permiten realmente valorar el carácter literario del texto y su actualidad. Y en algunos casos, incluso se llega a experimentar algún tipo de emoción estética, cuando realmente ponemos la lectura como elemento central y la alimentamos con nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Pues no olvidemos que el gusto por la lectura, al fin de cuentas, es un placer adquirido con el tiempo y no con 20 minutos diarios. Sería demasiado pretencioso hacer que nuestros alumnos se vuelvan consumidores asiduos de poesía o en su caso que logren practicarla. Sin embargo, las habilidades que se adquieren en cursos de esta naturaleza contribuyen a la formación básica e indispensable para un estudiante de letras, pues ofrece herramientas de análisis aplicables a otros discursos donde se ponen en práctica ciertas estrategias retóricas o poéticas, como decía la publicidad, un discurso político. Y lo más importante, ayuda a tomar conciencia de que leer no es solo decodificar un texto, sino comprender e interpretar el mundo y su historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ibarra. Me parece que usted, bueno, que toca un tema muy complejo, las dificultades de la comprensión de lectura en la universidad, que como usted, bueno, ya ha dicho, por supuesto que ya los recién egresados ya tienen una experiencia de lectura, ya cuentan con una competencia textual, y sin embargo lo que revela la práctica es que los profesores, las profesoras estamos allí para acompañarlos en cierta medida a llevar esos procesos cognitivos distintos, esas inflexiones de pensamiento que son distintas a esas lecturas superficiales. Bueno, y agradezco mucho también los ejemplos concretos o las propuestas concretas, como cuando usted nos menciona que de pronto a través solamente de un análisis gramatical se ilumina un sentido, y por supuesto la dimensión cultural o cómo ampliar este conocimiento del mundo es un reto nada fácil, porque implica también, aparte de la comprensión, otro tipo de acompañamiento. Le agradezco mucho su participación. Igualmente, como también comparto con el doctor Ibarra, que este espacio sea una posibilidad de compartir experiencias y que en cada propuesta podamos imaginar nuevas posibilidades en el aula. Muchísimas gracias. Yo, para cerrar, no tenemos mucho tiempo, pero quisiera preguntarles si quieren añadir alguna cosa más antes de concluir. Si no, de todos modos, les agradezco muchísimo y les invito a consultar el programa, y si quieren, si quieren unirse a alguna de las mesas que estarán también teniendo lugar en el desarrollo de esta semana. Hoy también hay un concierto en la librería Ferrer, que está aquí en la entradita. Ojalá que nos puedan acompañar. Y nuevamente, muchísimas gracias por sus participaciones y por lo que nos permiten imaginar sus propuestas. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Tengan Gracias. muy buena tarde. Gracias. Gracias, mucho gusto. Hasta luego.